Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardes, todo en función a desde donde ustedes se están conectando y al momento, al espacio-tiempo, desde donde ustedes me están observando, me están viendo, me están escuchando, me están oyendo, porque observar es distinto que ver y oír es distinto que escuchar. Soy Eduardo Recoba, economista, perdón, estoy acá con se ha infiltrado acá un tema acá que no debería estar acá. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Teclas de acceso. Mm. Turú. Ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo. Ahorita lo arreglo. Turun. Turun. Decía que soy Eduardo Recoba, el conductor de Cuaderno de Economía. De Economía. Disculparán la hora de ingreso, pero es que hemos tenido algunos problemillas técnicos que esperamos, unos problemillas técnicos que esperamos se hayan resuelto, se hayan resolvido de una vez y por todas, ¿no? De hecho, me estoy quedando sin batería en la computadora, así que vamos a conectar la energía. Si me dan 10 segundos, por favor, muchas gracias. Estamos en vivo, tengan paciencia, téngannos paciencia. El cablecito este, vamos a verlo, vamos a verlo. Estamos en vivo, así que ahorita nos regresa la energía. Ahorita Bueno, les decía que soy Eduardo Recoba. Eh, Hoy día estamos con bastantes. Es viernes, fin de semana. En fin, estamos llenos de disrupciones, ¿no? Estamos llenos de disrupciones, ¿no? Ahí está mi sobrina, ahí está mi sobrina, ¿ah? Ahí está mi sobrina. ¿Ah? Bueno, hoy día vamos a tener un programa, no vamos a decir pedagógico, pero sí un programa donde vamos a tratar de meternos en temas de finanzas, sobre todo de finanzas personales, ¿no? De finanzas del hogar. Y creemos que es importante, habida cuenta, el hecho de que no solamente digamos, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, carecemos de educación financiera. Por eso es que hoy día, en este podcast de economía, que habla de economía en tu idioma, vamos a hablar de la tasa de referencia de corto plazo, una herramienta monetaria, y cómo esta herramienta monetaria incide, afecta, golpea, presiona sobre tu bolsillo, sobre tu billetera en concreto. Y para ello vamos a invocar a todo nuestro poder pedagógico, invocar a los dioses de la horquilla o del rango o del poder de síntesis. Vamos a invocar a aquellas deidades que nos van a permitir explicar, ¿no? Y enfrentar el gran reto, el gran desafío de demostrar cuál es el efecto de transmisión entre la tasa de referencia de corto plazo que la define un banco central y nuestros bolsillos, nuestras billeteras. Es decir, en pocas palabras, vamos a diseñar una guía rápida que vincule la tasa de referencia y nuestra billetera de cara a entender la relación entre esta herramienta monetaria, el dinero que tenemos y los beneficios, evidentemente, para nuestra cartera, para nuestra billetera, ¿no? Nuestro bolsillo,
que brinda, el beneficio que brinda entender cómo funciona la tasa de referencia, que muchas veces la hemos leído, ¿no? En los diarios, la hemos escuchado en la radio, hemos visto quizás en algún programa de televisión, ahí de manera peregrina, el Banco Central de Reserva decidió bajar la tasa de referencia en 4 punto y tanto, 4.25, 4 punto, etcétera. O que el sistema de la Reserva Federal, la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que para cultura general vamos diciéndoles a ustedes que en realidad Estados Unidos no tiene, no es que tenga un banco central. Es una economía tan grande que lo que tiene es en realidad un sistema de bancos centrales, ¿no? Un sistema de bancos centrales que agrupa 12 entidades emisoras, ¿no? Y estas 12 entidades emisoras, cada una tiene su gobernador, su presidente, cada una tiene su Julio Velarde, entre paréntesis, Julio Velarde es el presidente del BCR acá en Perú, cada una tiene su Julio Velarde, pero las 12 tienen a un solo jefe, a un solo mandamás, que es Jerome Powell, ¿no? Que es básicamente el que en estos momentos se está peleando muchísimo con, este, con Donald Trump, ¿no? Ya lo habíamos indicado en alguna oportunidad, ¿no? Que es Jerome Powell, ¿no? Este señor que vamos a ver ahorita en primer plano. Y en segundo plano, pues evidentemente tenemos a don Donaldo Trump, ¿no? Bien, este señor de adelante es nuestro Julio Velarde, ¿no? Nuestro Julio Velarde es el presidente del, vamos a decirlo así, Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, es este Julio Velarde, ¿no? Este es nuestro presidente del BCR. Por cierto, muy admirado, ¿no? Muy admirado en el mundo, ¿no? Y Jerome Powell, ¿no? Es decir, este señor de acá, ¿no? Es el jefe de la Reserva Federal, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a regresar. Ah, vamos a intentar entender, decía yo, cuál es esa relación entre la tasa de referencia de corto plazo. Ya vamos a decir por qué la motejamos, le agregamos ese INRI de decir que es de corto plazo. Vamos a entender la relación que existe entre esta herramienta, repito, tasa de referencia de corto plazo, y tu dinero, tu bolsillo, ¿no? Que muchas veces es importante saber por qué ambas dimensiones no solamente se retroalimentan, sino que una define tu futuro a corto y largo plazo, tu futuro financiero a corto y largo plazo en función sobre todo a qué cosa, a tus deudas, a tus obligaciones financieras, a tu gasto financiero, a tu crédito hipotecario, a tu crédito vehicular, a tu tarjeta de crédito, a tu préstamo personal, a tu disposición en efectivo en caso de emergencia, a tu extralínea, en caso te lo ofrezcan, en general, a aquellos productos bancarios que se leen como activos que brinda la banca, activos para la banca, evidentemente, ¿no? Y pasivos para ti, ¿no? Para ti como hogar, como familia, como consumidor de estos productos bancarios. Así que sin más, adentro vídeo, adentro vídeo. Hoy día, Banco Central, ¿sube o baja la tasa? ¿Cómo afecta esto a tu bolsillo? ¿No? A ver, primero vamos a explicar qué cosa, de qué va una tasa de referencia de corto plazo. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Cuál es su función? Eh, digamos, ¿para qué o por qué tiene una utilidad específica? ¿No? Sobre todo, eh, ¿por qué esta tasa de referencia de corto plazo decanta no solamente definiendo, no solamente definiendo tu bolsillo, ¿no? Sino por qué decanta definiendo tu obligación financiera, tu capacidad
de gastar financieramente hablando en función a un determinado o una determinada salida de dinero para honrar una deuda, ¿no? Una deuda en este caso, evidentemente, con un banco, ¿no? A través de un préstamo que eventualmente te haya hecho este banco, ¿no? Entonces es importante saber cómo así existe este efecto transmisor entre la tasa de referencia y qué tan gorda o qué tan flaquita está tu billetera, ¿no? Bien, entonces empecemos por explicar qué cosa es la tasa de referencia de un banco central y sobre todo, por qué le decimos de corto plazo. A ver, la tasa de referencia es parte de un conjunto, de una reunión, de una agrupación de herramientas monetarias que tiene un ente emisor, sobre todo para influir en la cantidad de dinero, en la cantidad de oferta monetaria que discurre en una economía, en un país, en una nación. Y esta tasa la define el banco, evidentemente en función a la oferta y a la demanda, ¿no? Y en función, evidentemente, también a la potencia que tenga la economía en ese momento, en un momento determinado, ¿no? Si una economía, por ejemplo, registra altos niveles de crecimiento, esto puede decantar en un efecto inflacionario. ¿A través de qué? A través de altas dosis de demanda. Es decir, si una economía crece de manera radical, de manera dinámica y de manera rápida, esto puede provocar horquillas de inflación, de variación en el índice de precios al consumidor, que puede generar una trayectoria riesgosa, quizás hasta peligrosa para hogares, sobre todo de bajos ingresos. Para proteger a estos hogares, a estas familias, para proteger en general a las economías domésticas, un banco central recurre a determinadas herramientas. Entre estas se ubica la tasa de referencia de corto plazo. Hay otras, por supuesto, está el encaje, que el Banco Central obliga a los bancos a tener o registrar en el mismo Banco Central. Está, por ejemplo, las intervenciones que diseña el Banco Central en el mercado cambiario para evitar que el tipo de cambio, en este caso del dólar, se dispare o baje o ajuste demasiado. En fin, hay una serie de mecanismos que utiliza un banco central medianamente decente, medianamente serio, independiente y meritocrático para justamente maniobrar sobre el sistema o la formación de precios de una economía, evitando que esta economía caiga en ciclos inflacionarios. O todo lo contrario, también para que caiga en ciclos deflacionarios. En pocas palabras y en sencillo, lo que hace o no hace un banco central es evitar que la economía se sobrecaliente, registre una fiebre de 40 o se enfríe mucho, registre una fiebre pues de, no lo sé, 35 grados. Lo que hace un banco central es mantener el cuerpo de esa economía funcionando a 37 grados clavados. No sé si me he dejado entender. Y para eso, el Banco Central tiene herramientas, tiene paracetamoles. Tiene paracetamol, tiene ibuprofeno, tiene novalgina, tiene paracetamol para niños en gotas, inyectable, en pastillas, en cápsulas. Y uno de esos paracetamoles es esta tasa de referencia de corto plazo. Te repito, cuando el banco detecta que la economía se sobrecalienta, ¿qué hace? La sube para que baje esa fiebre. Cuando el Banco Central detecta que esta economía está muy enfriada, prácticamente a punto muerto, ya la ve pálida, ¿no? La sube justamente para darle más brío, para darle más potencia, para darle más instamina. Es como un jinete que está sobre un caballo
¿no? Y el caballo anda lerdo, ¿no? Anda lerdo, anda cansado, ¿no? Anda con un paso así medio, ¿no? El caballo anda así como que ese día no quiere trabajar el caballo, ¿no? Está en el picadero el caballo, está ensillado, todo, tú estás con tus botas, tu casco, todo, y de repente el caballo está así, anda así. El caballo es la economía del país, ¿no? Y tú, el jinete, eres el banco central, ¿no? Entonces el caballo está así, toco, toc, toco, ni siquiera hace toco, toc, ¿no? Tac, tac, tac. Y de repente tú dices, oye, pero de pronto yo le puedo dar al caballo ciertos estímulos que permitan que el caballo se ponga las pilas, ¿no? Porque ya vi que el caballo, primero, no está con fiebre, no se siente mal, no está enfermo, no está rengo, vale decir, no está manco, no está mancando, el caballo está bien, el veterinario lo ha revisado, simplemente ese día el caballo ha amanecido aburrido, no quiere trabajar. Los caballos, un paréntesis, los caballos son como niños, ¿no? Hay días en el que el caballo quiere y días en el caballo que no quiere, pero tampoco son máquinas, ¿no? Entonces tú como jinete experimentado, académico, como jinete con escuela, recurres a ciertas ayudas, ¿no? Existen ayudas naturales y existen ayudas, ¿no?, que no son tan naturales y que son ayudas más bien artificiales. Las ayudas naturales evidentemente tienen que ver con la voz, ¿no? Le haces, vamos, vamos, ¿no? Y también tiene que ver con las piernas, con las rodillas, ¿no? Para que el caballo sienta que hay un jinete que lo está animando, lo está provocando a trabajar, lo está retando para que el caballo trabaje. Si eso no funciona, ¿no? Si naturalmente, orgánicamente, el caballo no responde a esas ayudas, a la voz, a las rodillas, a la pantorrilla, a los talones abajo, bueno, lo que hace el jinete es recurrir a ayudas que van más allá de la voz, ¿no? Entonces el jinete se apea del caballo, miren qué bonito castellano hablo, carajo, se apea del caballo. Eso significa que se baja del caballo, ¿ok? Para los que no saben de equitación. Se baja del caballo, se apea del caballo y se coloca, ¿qué cosa? Un par de espuelas. Las espuelas son esos dispositivos que se colocan en la bota de metal, que no tienen punta para no castigar al caballo, porque no hay que ser mierda con los animales. Odio ser mierda con los animales, odio la fiesta de los toros, por ejemplo. Detesto los toros, por mí los toros deberían prohibirse ya. El maltrato animal lo detesto. Para mí el maltratador de animales debería tener el maltrato animal debería tener una pena de 25 años a perpetua, así se los digo. Y el torero es un maltratador de animales, ¿ok? Ese paréntesis, que quede claro. Entonces, pero hay espuelas o espuelines que son unos acicates que tienen unas puntas redonditas, redondeadas, que antes de hacerle daño al caballo le hacen una cosquillita en los ijares, ¿no? En la pancita. Entonces el caballo, ¡pum!, siente eso y comienza a andar, ¿no? Luego está el fuete, que no es un látigo para pegarle al caballo, sino simplemente es disuasivo, no es para darle como un espaldarazo, ¿no? Compadre, ponte las pilas, ¿no? Y eso permite que el caballo comience a andar. Son herramientas para estimular al caballo. Lo mismo que el jinete lo hace el Banco Central de Reserva, ¿no? Pilla estas herramientas que tiene, entre ellas la tasa de referencia de corto plazo, para que la economía, que está renga, que está manca, que está lenta, se ponga las pilas, ¿no? Y más bien cuando el caballo está demasiado brioso y está galopando como loco, ¿no? Y tú como jinete lo tienes bien a la mano, lo tienes bien a la rienda, y el jinete y el caballo está que pucutum, 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 es decir, con un trote tendido, un trote largo, y tú como jinete ya quieres que el caballo se reúna más, ¿no? Inicie un proceso de transición entre un galope tendido a un galope medio. Bueno, lo que tú haces es ya nuevamente pillar de una ayuda, en este caso la voz, y comienzas, oh, 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 y ahí el caballo, como los caballos son extremadamente, no sé si inteligentes, pero sí son muy buenos para responder estímulos, es decir, tienen una capacidad psíquica y empática muy grande. El caballo poco a poco va también desacelerando, ¿no? Va calmándose, ¿no? Ya, como que el caballo ya terminó de explotar y escucha tu voz, ve que ya no lo aprietas tanto con las piernas, ve que ya no lo aprietas tanto con las rodillas, ve que dejas de usar el fuete, ve que ya bajan los talones, que más bien alejas las espuelas,
ves que ya tu contacto, el contacto, ya no se sostiene tanto con la rienda, entonces ya el caballo dice, ya puedo, ya estoy tranquilito, ya hice y de pronto, de la nada, inicia la transición, ¿no? De un galope fuerte, tendido, pocotón, 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 pasa a un galope medio y del galope medio quizás al trote, ¿no? Entonces ya comienzas a trotar, ¿no? ¿No? Entonces todos estos términos ecuestres no son gratuitos, ¿no? Yo he hecho, digamos, perdonen que hable en primera persona, pero están hablando con el primero en el ranking nacional de adiestramiento Doma Clásica, año 2012, ¿no? Primero en su categoría, ¿no? Acá, su seguro servidor. No es gratuito lo que acabo de decir. Entonces, para eso sirve la tasa de referencia de corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el protocolo? Ya hablando en términos más de forma, no tanto de fondo, ya entendemos que es una... Alguien me está saludando y que no saludó, qué mal creado que soy. Vamos a ver. Bidrumer. Clases de economía y de equitación, mejor imposible. Claro, pues, compadre. Acá nos falta el caballo nomás. Ya, nos falta el caballo nomás. ¿Qué tal, Bidrumer? Buenas noches, buenas noches. Bueno, entonces ya sabemos que es una herramienta que tiene un objetivo que es controlar, operar, gestionar el sistema de precios en una economía, leído como inflación, y que nos va a permitir también brindarle un paliativo a la economía en caso ésta registre una inflación alta o en caso ésta registre una inflación extremadamente baja, ¿no? Entonces, en paréntesis, con lo dicho, no se emocionen mucho cuando lean en los medios económicos, ¿no? No se emocionen mucho cuando lean, ay, la inflación ha bajado. No es tan bueno tampoco que la inflación baje, no es tan positivo. Recordemos que hay muchos tipos de inflación, ¿no? No solamente existe la inflación producto de la variación del índice de precios al consumidor, existe una inflación, por ejemplo, que se llama inflación subyacente, que es la que aísla el efecto de variables muy volátiles como alimentos, energía, y te muestra una inflación más bien más pura, ¿no? Porque te muestra una inflación sin volatilidades, ¿no? Existen inflaciones proyectadas, inflación con incidencia, sin incidencia. Existen una diversidad de inflaciones, pero para efectos prácticos vamos a hablar de dos, ¿ya? Vamos a hablar de dos tipos, positiva y negativa, positiva y negativa, ¿ya? Pero positiva y negativa en el sentido adjetivizado de la palabra, ¿no? Digamos, estereotipado de la palabra. Vamos a hablar de una inflación positiva, producto de un dinamismo en la demanda que está acompañado de una mejora en los salarios y una mejora en el poder adquisitivo de las familias, ¿no? Y esto como resultado de un crecimiento económico importante, ¿no? Y esta inflación positiva, ¿no? Nosotros la podemos leer como una inflación que tiene, digamos, una característica muy particular, ¿no? Que viene acompañada justamente de un crecimiento sostenido, autosostenido y sobre todo prolongado. Un crecimiento, en pocas palabras, y a falta de términos académicos, un crecimiento de la puta madre, ¿ya? Así de fácil. Existe una inflación negativa, una inflación que viene de un crecimiento mediocre, un crecimiento torpe, un crecimiento extremadamente tímido, un crecimiento sin actividad privada, un crecimiento sin inversión privada, evidentemente, un crecimiento tardío, un crecimiento que no se diseña con una estrategia y donde los salarios vienen cayendo porque no hay inversión privada y porque no hay empleo.
Entonces la demanda retrocede. Y con ese retroceso, los precios hacen lo mismo. Los precios también retroceden. ¿Y qué ocurre? La inflación baja. Esa inflación es la negativa. Quizás el nombre no sea eh, inflación positiva o negativa. Vamos a inventar otra cosa. Vamos a inventar inflación fuerte e inflación mediocre. ¿Ya? La inflación fuerte es la inflación que acabo de narrar en primer término, la que es acompañada de un crecimiento económico sólido. Y la inflación mediocre es la que viene acompañada de un crecimiento tímido, torpe y tardío. ¿Cuál creen ustedes que tenemos actualmente? ¿Cuál creen ustedes que es la inflación que tenemos actualmente? La segunda. Por eso es que no nos emocionemos cuando sale pues una noticia en un medio, o peor aún, ¿no? Cuando, digamos, desde las autoridades económicas y políticas nos salen pues con el cuento y la cantaleta de que, ay, la inflación ha bajado tanto. Por enésimo mes consecutivo la inflación en el Perú es uno de los países que menos inflación tiene en la región. Son huevadas. Eso es porque no estamos creciendo. No estamos creciendo como debemos crecer, coño. Y debemos crecer fuerte. Debemos crecer con potencia. Debemos crecer con 3 Viagras encima. Perdón. No sé, no conozco el Viagra, ojo, no lo sé. Nunca he comprado esa pastillita azul romboide, por si acaso. Nunca, nunca, no sé, no sé ni cuándo, no sé qué cuesta 2 soles 50 en mi farma los lunes, no, ni idea. Pero bueno, sigo. La cosa es que no, no, a todos nos pasa. Todos hemos pasado por eso. Entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Bueno, la cosa es que la tasa de referencia de un banco también alienta, estimula, evidentemente, un mercado de créditos, ¿no? Un mercado de dinero, vamos a decirlo así, ¿no? Un mercado donde se, digamos, transita el dinero, ¿no? Y evidentemente eso tiene un impacto sobre el consumo, tanto a corto como a largo plazo. Solamente que en el caso de la tasa de referencia, el impacto o el cambio es a corto plazo. En el caso nuestro, local, y también en muchos bancos centrales en el planeta, no es muy distinto en la Reserva Federal y no es muy distinto en el Banco Central Europeo, no es muy distinto en el Banco de Japón. Se reúne el directorio, observan los indicadores, sobre todo de inflación, sobre todo de empleo, sobre todo de crecimiento, y deciden marcar con ello un derrotero, una trayectoria específica de la tasa de referencia a corto plazo, ¿no? Y esto, evidentemente, se hace a través de un directorio, ¿no? En el caso de la Reserva Federal, tienen su Comité Federal de Mercados Abiertos, o FONC en inglés. En el caso de nosotros, tenemos nuestro directorio, ¿no? Que está conformado por 6 miembros, ¿no? 3 elegidos por el Congreso, 3 elegidos por el Ejecutivo, ¿no? Ahora, esto evidentemente se hace el jueves acá en Perú, ¿no? Y ahí se decide, ¿no? Esta semana, por ejemplo, en la Reserva Federal, en la Fed, se decidió dejar en plano, es decir, no se movió la tasa de referencia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nuestro amigo acá, ¿no? Jerome Powell, no cedió ante las presiones del señor que está detrás de él en segundo plano en la captura fotográfica. Le dijo, no, no voy a bajar la tasa, porque el señor de atrás quiere bajar la tasa, porque sabe que bajando la tasa se va a incrementar, ¿qué cosa? La demanda, como dije hace un ratito, porque tú bajas la tasa de referencia a corto plazo y lo que sube es el mercado, por ejemplo, de créditos. Y eso genera demanda, genera consumo. Y eso el señor de atrás, como no entiende mucho de mercados,
eso lo lee el señor de atrás como un rédito político, ¿no? En su mentalidad maga, lo lee como un rédito político, evidente. Politiza la estrategia monetaria de la Reserva Federal. Algo que más bien este señor de acá, durante casi ya una década, ha evitado y lo ha hecho con éxito, ¿no? Por eso que me quito el sombrero por don Julio Velarde. Entonces, creemos que en estos momentos la tasa de referencia es ya un mecanismo que trasciende además, ¿no? Y esto es una opinión mía y de muchos economistas que difiere con la opinión de otros economistas. Creemos que trasciende la economía monetaria y bancaria y más bien explica mucho de la economía real, es decir, de la economía que trata de la demanda, del consumo, que trata del mercado de créditos, que trata de los proyectos de las empresas, de la demanda de familias, del consumo de familias, del gasto de las familias, etcétera, ¿no? Y decía yo que, y trata evidentemente también de la inflación. Ahora, decía yo, ¿por qué de corto plazo? ¿Por qué por lo menos yo le llamo, hay muchos economistas también le llaman así, ¿no? Tasa de referencia a corto plazo. Es de corto plazo porque los jueves, como ayer, o el miércoles, martes y miércoles de esta semana, el BCR y la Fed, respectivamente, deciden sobre esta herramienta monetaria y lo hacen radicalmente. Es decir, el movimiento que le dan a la tasa de referencia es muy automático, es muy radical, es de corto plazo. Contra eso, tú tienes tasas de largo plazo, que quienes las operan, quiénes son las instituciones que operan las tasas de largo plazo. Los bancos, las cajas, las microfinancieras, son las que operan las tasas de largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando el banco central propone, son los bancos los que disponen. Y entre que el Banco Central propone y los bancos múltiples, la banca comercial dispone, hay un tiempo. ¿Quién define ese tiempo? Va a depender del banco, va a depender del tamaño del banco, va a depender de la capacidad operativa del banco, va a depender de su estructura operacional, administrativa, de sus costos administrativos, de la cantidad de personal que tenga, de la cantidad, en fin, del apalancamiento que tenga este banco. Si este banco se financia con adeudados del exterior, va a depender de eso también, va a depender también de la industria bancaria. Si es oligopólica, como en nuestro caso, donde tienes un oligopolio de 4 bancos grandes, si es más bien una banca más o menos uniforme, donde pueden responder más rápido, en fin, va a depender de muchos factores, ¿no? Pero sea uno u otro, la tasa de referencia a corto plazo la propone el Banco Central, pero al final quien dispone es el banco, la banca múltiple. Por eso, de ahí el mote, el adjetivo de corto plazo, ¿no? Bien, ¿cómo nos impacta en el día a día la tasa de referencia a corto plazo? Es importante, ¿no? ¿Cómo nos impacta, no? Pero antes de eso, vamos a ver un poquito cómo estamos, ¿no? En, en términos locales, ¿no? En función a la tasa de referencia que manejamos acá en Perú, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos, ahí estamos. No sé si todos los ven, ahí está. Hemos entrado en la página del Banco Central de Reserva, ¿no? Del Perú, ¿no?
Y tenemos ahí inflación, 1,69. Esta es la inflación mediocre que tenemos, que corresponde, pues, evidentemente, a un crecimiento mediocre. Este numerito de acá abajo, estos numeritos que no se ven, voy a tratar de agrandar la página para que la puedan ver ustedes, ¿ya? A ver, va, no sé si pueden ver, ahí está. Inflación 12 meses, ¿ya? 1,69, ¿ya? Todo el mundo dice, ¡ah, qué paja! Tenemos poca inflación. No, huevón, tenemos poco crecimiento, que es otra cosa, ¿ya? Bueno, ya sabemos a quiénes rebotan ese tipo de noticias, ¿no? Bueno, pero estos numeritos de acá abajo es lo que quiero explicarles un poquito. Estamos en la página web, repito, del Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Este 1 y 3 es 1% y 3%. Este es el rango meta de inflación que tiene el BCR. Es decir, con 1,69% estamos dentro del rango meta. Es decir, ese es el piso máximo de inflación que soporta el Perú y este es el techo máximo de inflación que soporta el Perú. En el caso de los Estados Unidos, no se hacen tantas paltas y ellos dicen ya, nuestro techo, simplemente ponen un techo, ya es 2%. El problema es que están jodidos en Estados Unidos porque la inflación no baja, no cede. La fiebre en Estados Unidos no cede. Le han metido paracetamol como loco y no cede. ¿Ya? Sigue todavía por encima del rango meta de la Reserva Federal. Nosotros estamos sí dentro del rango meta. ¿Ya? Eso quería explicarles. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito, ¿no? Regresemos un poquito al tamaño normal. ¿Ya? Ahí está. Ahí está bien. ¿Ya? Si nosotros nos vamos acá al extremo derecho, esa es la tasa de interés de referencia de corto plazo que tiene en estos momentos el Banco Central, ¿no? Que es de 4,5%, ¿ya? Que ha bajado, sí, ha bajado, ¿no? Bajó de un 5%, ¿no? A un 4,5%, ¿no? Entonces, es una tasa que sí es una de las más bajas de la región, sí hay que decirlo, ¿no? Pero todavía continúa con una relativa potencia, vamos a decirlo así, porque creemos que debería estimular más a la economía. Creo que todavía nuestra economía tiene un espacio como para poder, digamos, tener o darnos el lujo de tener una tasa de referencia de corto plazo más holgada, vamos a decir, ¿no? Más holgada, ¿no? Con mayor margen de maniobra, ¿no? 4,5 nos parece todavía un poco alto, ¿no? Entonces creemos que podríamos tener una tasa mejor, ¿no? Eso es lo que quería decirles. En segundo término, para ir, digamos, eh, avanzando con este podcast de hoy día, que es un podcast dedicado a tu bolsillo, ¿no? Me gustaría hablar también un poquito, ¿no? De el impacto, ¿no? El impacto que tiene, ¿no? En tu día a día la tasa de referencia de corto plazo. Es decir, ya sabemos cómo funciona la tasa de interés de corto plazo, ¿no? Y ya sabemos por qué es de corto plazo, ya sabemos cuál es esa transmisión, ¿no? O sea, un banco central la fija, ¿no? La propone a la banca múltiple y la banca múltiple, digamos, ya opera en función a esa tasa de referencia, ¿no? Si el Banco Central la baja, la banca múltiple tiene que ajustar también sus tarifas, ¿no? De crédito, sobre todo, ¿no? De sus productos activos, ¿no? Crédito vehicular, crédito hipotecario, crédito personal, tarjetas de crédito, aunque los bancos no son dueños de las tarjetas de crédito. Pero igual, los que son dueños, las marcas de la tarjeta de crédito también se adecúan de una u otra manera a esta nueva tasa de referencia de corto plazo. Entonces,
ya sabemos que hay un efecto de transmisión, ¿no? Así como una transmisión de un vehículo, ¿no es cierto? Transfiere la fuerza del motor hacia los ejes y estos a su vez hacia las ruedas y esto provoca que el vehículo se mueva, ¿no? Igualmente el motor, ¿no? Transfiere, ¿no? El motor que es el banco central transfiere esto de manera inmediata, ¿no? Porque se mezcla aire, se mezcla la gasolina, el combustible, explotan los cilindros y comienza el efecto de transmisión y comienza, pues comienza a andar el vehículo, ¿no? Imagínense, de economía monetaria a equitación, de equitación a mecánica, mecánica práctica. ¿Qué más quieren en un podcast ustedes, carajo? Ya, la cosa es que y esto provoca, sí, cierto efecto de transmisión, ya sabemos eso, ¿no? Pero ¿cómo impacta en tu día a día? Porque claro, hasta ahorita hemos hablado de teoría monetaria y bancaria, pero ¿cómo carajos esto aterriza en esto, justamente en tu bolsillo, en tu plata, ¿no? Acá viene lo bueno, acá viene lo bueno. En primer lugar, no lo vas a sentir de inmediato, por lo que acabo de decir, porque los bancos se van a tomar su tiempo en cuadrar muchas dimensiones de su matriz como empresa bancaria. Ya dije que la tasa de referencia de corto plazo se propone la tasas, las tasas de largo plazo son las que al final disponen. Y ahí trabaja pues el tamaño del banco, el personal, la capacidad operativa, operacional, digital, la infraestructura del banco, los accionistas, si estamos hablando de un mercado oligopólico, ¿no? O monopolístico, si tenemos un mercado como el nuestro que concentra, ¿no? 4/5 de las colocaciones, vale decir, de los créditos, otros 4/5 de los depósitos, ya, y son detalles que provocan que esa transmisión de la que hablaba hace un ratito se haga de manera lenta, ¿no? Por eso hablaba yo de tasa de largo plazo. Entonces no lo vas a sentir de inmediato, ¿no? Por lo menos en el Perú no se siente de inmediato. Eso como primer, digamos, INRI, ¿no? Como primer aspecto. Como segundo aspecto, los bancos no trasladan ese efecto de la tasa de referencia a corto plazo de manera inmediata. Por lo tanto, hasta ahí, en tu bolsillo no pasa nada. No vas a tener más plata y no vas a tener menos gasto financiero. En buen cristiano, vas a seguir pagando lo mismo, la misma cuota por tu crédito hipotecario, vehicular, por tu tarjeta de crédito, por tu crédito personal, por tu extra línea, por tu extra cash, por tu disposición en efectivo, lo que sea. ¿No? Hasta ahí no pasa nada con tu bolsillo. Tres, el efecto que vas a tener sobre tu capacidad de ahorro todavía también va a ser lento. Va a ser lento. Todavía no lo vas a sentir, ¿no? Hasta que los bancos, la banca múltiple, la banca comercial, comience a ceder. Cuando comienza a ceder, en caso que el Banco Central baje la tasa, cuando el Banco Central baje la tasa, ¿por qué? Porque si la economía está lenta, como nuestro caballo del ejemplo, si nuestra economía está lerda, como nuestro caballo del ejemplo, si nuestra economía anda torpe, anda tardía, crece de manera tímida, como lo que está pasando actualmente, y el Banco Central no baja la tasa, ¿no? De pronto no lo vas a sentir mucho o de manera inmediata o automática en tu bolsilla, pero si los bancos empiezan a transferir eso, ¿no? Esa bajada de tasa, ¿no? ¿Hacia qué cosa? Hacia hipotecario, hacia tu crédito hipotecario, hacia tu crédito vehicular, hacia tu crédito personal, hacia tu tarjeta de crédito y otros, y tu tasa no efectiva, sino tu tasa real
tu tasa de costo real comienza a ceder, ahí recién vas a poder generar ahorro, vas a poder generar un ingreso extra, porque vas a poder comenzar a pagar menos cuota, o quizás vas a poder reestructurar tu crédito más a largo plazo. ¿Me dejo entender? Si tu economía está lenta y el Banco Central observa eso, analiza el crecimiento lento, analiza la inflación y ve que hay margen para bajar la tasa sin que la inflación sea un riesgo, eso puede provocar que básicamente dos cosas, ¿no? Uno, que baje la tasa de referencia a cortísimo plazo. Y dos, que aunque y no obstante el efecto no sea automático en la banca, la respuesta no sea automática en la banca múltiple, esta eventualmente va a tener que reaccionar. Y en ese reaccionar, ahí recién tú vas a poder darte cuenta de que efectivamente hay un efecto, no voy a decir positivo, pero sí de cierto determinado relativo alivio en tus finanzas personales. Porque ahí vas a poder leer menores tasas. Y si tú tienes un proyecto personal, familiar, ¿no es cierto? O tienes una pequeña empresa, tu billetera poquito a poquito va a ir engordando. Si la tasa de referencia a corto plazo baja, porque si sube, esa billetera se va a adelgazar, porque los bancos van a responder subiendo qué cosa, subiendo crédito hipotecario, crédito vehicular, préstamos personales, extra línea, extra cash, bla, 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 bla. Pero en una situación donde una economía es lenta o crece de manera torpe, tardía, tímida, como es nuestro caso, lo que se espera es evidentemente que baje la tasa. Y ahí sí, tus finanzas personales, tus finanzas del hogar se van a ver beneficiadas, ¿no? Bien, para ir terminando y no alargando, algunos consejos, algunos consejos. Un consejo nunca viene mal, ¿no es cierto? Y antes de irnos a los consejos, quizás la principal recomendación, ¿no? Una recomendación que la hablé justamente esta tarde con mi amigo Julio Velarde, ¿no? Y don Julio Velarde me dijo, oye Eduardo, dile a tus seguidores que por favor se suscriban a tu canal, se suscriban a Cuaderno de Economía, porque Eduardito, tu canal es de la concha de su madre. Así me dijo Julio Velarde. Tu canal es de la puta madre, flaco. Dile a la gente que se suscriba a tu canal, porque en verdad es la concha de su madre tu canal. Así me dijo. Acá lo tengo, acá tengo el audio de voz de Julio Velarde. Eduardito, mi hermano, por favor, eres un capo, compadre. El premio Nobel de Economía te va a quedar chico, weón. Que se suscriban a tu canal, por favor. Así me lo dijo, ¿ah? Así que ese es el primer consejo. Ese es el primer consejo. Don Julio Velarde dijo que, que se suscriban a mi canal, ya, que le den clic a la campanita, ¿no? ¿Verdad, Big Drummer? Yo lo tengo acá, ¿no? Tengo ese mensaje. Si esa sería la mejor opción, me pregunta Big Drummer, ¿por qué Velarde la dejó en 4,5%? Esa es una pregunta inteligente y te lo voy a responder de una manera, espero también inteligente. Em, de momento, la economía de Perú viene creciendo. Sí, no debería crecer, no viene creciendo como debería, pero está creciendo. El problema es que el Perú es una economía extremadamente informal. La pobreza, si bien y no obstante, ha cedido en el 2024, creo, 1,4 puntos porcentuales. Se está comparando con una valla muy baja, por lo tanto, concluimos que todavía existe una horquilla de pobres muy grande, Drummer, ¿no? Es una horquilla de pobres que puede explicar casi o alrededor de 9, poco más de 9 millones de peruanos, ¿no? Lo que es extremadamente grave,
¿no? El deterioro, por otro lado, de la clase media, de hogares, de ingresos medios a bajos, ha sido muy puntual en los últimos 2 años. El BCR está observando eso con atención. Entonces, bajar la tasa de referencia es una explicación que yo te la doy, que es una opinión de Eduardo Recoba, ¿no? Por lo tanto, como toda opinión, puede estar enmarcada dentro de un margen de error. Por lo tanto, lo que probablemente ha observado el comité, el directorio del BCR, es que en estos momentos no conviene bajar tanto, por lo menos, o de momento de manera tan radical, la tasa de referencia de corto plazo, local, porque esto puede provocar un efecto inflacionario de deterioro, una inflación mediocre, porque estamos creciendo al mismo tiempo, en simultáneo, de manera mediocre. Si creciéramos de manera sostenida, de manera fuerte, donde sí tuviéramos un margen de ajustar la tasa, creo que sí valdría la pena. No obstante, pienso que sí se debería bajar por lo menos medio punto porcentual, ¿no? Yo ahí sí estoy de acuerdo en que la tasa tarde o temprano, por lo menos este año, debería ajustarse para el resto del semestre en una o dos veces, en una o dos veces, porque esta economía necesita espuela, esta economía necesita fuete, ¿no? No fuete de castigo, no espuela de castigo, pero sí necesita que esta economía galope, ¿no? Galope bien, un galope fuerte, tendido, ¿no? Franco, ¿no? Y no como viene andando, ¿no? En resumidas cuentas, mi panorama para el resto del semestre es mixto. Por un lado, sí, hay que ser cautelosos con la bajada, pero creo que tampoco hay que ser muy medrosos, ¿no? Muy temerosos de ajustar la tasa. Yo creo que medio puntito porcentual podría eh, no hacerle daño a esta horquilla de familias de bajos ingresos y de familias de ingresos medios. Más bien podría provocar que muchos pequeños negocios, que haya también ánimo para acelerar la actividad privada y esto nos permita crecer, ¿no? Sobre todo en un año preelectoral, ¿no? Me dices, recuerdo que algunos mencionaban que el peruano tiene muy mala cultura de pago de deudas, prestar plata no conviene. Yo dudo mucho de eso. Yo he trabajado mucho tiempo en banca, digamos, microfinanciera y te digo, Vidramer, que los que mejor pagan son los microempresarios, ¿no? Son los pequeñitos, son los chiquitos, ¿no? Son los más diligentes al momento de pagar, ¿no? Yo ahí sí discrepo cordialmente porque yo he sido testigo de que las microfinanzas en el Perú funcionan bien. Lo que sucede es que no existe en realidad una industria microfinanciera. No existe la voluntad de generar una industria microfinanciera. Hace unos meses yo le propuse a un alto directivo no, 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 no me agradezcas, todo lo contrario. Yo recuerdo, para que veas lo mediocre que es la industria microfinanciera en el Perú, yo le propuse a un alto directivo de una empresa microfinanciera acá en Perú, eh, no es mi banco, es otra empresa, no es mi banco, pues mi banco sí hace bien la tarea. Es más, mi banco creo que es la única empresa microfinanciera que capacita, ¿no? En finanzas personales a sus clientes. Bueno, yo le propuse a este señor crear todo un sistema de difusión en función a finanzas personales. Su respuesta fue tan estúpida y tan contradictoria y tan vergonzosa que yo ya no le volví a insistir. Me dijo, en primer lugar, que la fundación, porque en realidad es una fundación, no es una fundación colgada a un banco. No voy a decir el nombre de este banco, evidentemente, y tampoco voy a decir el nombre de la fundación, que la fundación no brinda ese tipo de auspicios. Yo no estaba pidiendo auspicios. Yo lo que estaba pidiendo era que le den un espacio a un proyecto de capacitación en finanzas personales que este Pechito había diseñado, ¿no? En corto.
En corto, simplemente les estaba ofreciendo toda una plataforma de educación financiera, ¿ya? Pero este señor, este huevón, ¿ya? Entendió de que yo quería pues un auspicio, un mecenazgo y nada que ver, ¿ya? Pero después se contradijo, porque todo esto me lo dijo por mail, ¿no? Y me dijo que esa fundación no estaba en capacidad de generar ese tipo de productos innovadores. Pero yo me quedé así, como si me hubiera dado un ACB, así. O sea, no están en capacidad de innovar en términos de educación financiera. O sea, ustedes se matan diciendo que sí, que la cultura financiera, que hay que combatir en América Latina el analfabetismo financiero, la desigualdad, eh, y de pronto me vienen con esa respuesta. A mí me pareció recontra, y de un alto directivo de esta fundación, ¿ah? Y después me contactó con una tipa que, pucha, que así me hizo el favor, el gran favor de darme 5 minutos de su tiempo. Así, me hizo el gran favor de darme, así como si fuera la reina de Saba, ¿ya? Y yo me tomé la paciencia de explicar de qué se trataba el programa, con todos los bemoles. Bueno, y esta tipa creo que era la gerente, la CEO de la operación microfinanciera que tiene este banco acá en Perú, ¿ya? Que es un banco grande, ¿ya? Se tomó así, como si ella fuera pues una neurocirujana, ¿ya? Porque un paréntesis, para mí los únicos profesionales que tienen el derecho de decirte no tengo tiempo son los neurocirujanos. El resto no, el resto no, ¿ya? Así te lo digo. Pero no, ella, la reina, así de estúpida es la concepción que tienen de la educación financiera en este país. Bueno, ya no quiero renegar más, ya no quiero renegar más. Bueno, entonces, consejos. El primero, ya lo dije, Julio Velarde dice que se suscriban a mi canal. Lo dice Julio Velarde, ojo, presidente del Banco Central de Reserva, uno de los mejores bancos centrales de reserva del país, del mundo, de América Latina, por lo menos es el mejor Banco Central de América Latina. ¿Ya? En Argentina lo adoran. En Argentina, ¿saben? Velarde va a Argentina y lo quieren más que allá por los 90 cuando Norberto Solano jugó en el Boca, lo quieren más. ¿Se acuerdan cuando Solano jugó en Boca? Que Maradona le decía maestrito, ya Chancay da 20 al lado de Julio Velarde. Ahora Julio Velarde va, toda la barra del Boca, de River, de San Lorenzo, todos gritan Velarde, Velarde, sos un campeón, alto banquero, así le gritan. ¿Ya? Bueno, consejos entonces. Primero, eh, ante una tasa de referencia de corto plazo y un gasto financiero, le digo como deuda, bueno, los consejos van dirigidos a cómo gestionar tu deuda. Primero, no le tengas miedo a endeudarte, siempre y cuando tu deuda sea dirigida para capital de trabajo, para inversión de largo plazo, para un negocio, cuando tu deuda esté en función a un flujo de caja determinado, es decir, a un presupuesto que posteriormente te permita ahorrar. Lo otro, siempre asigna un 20, un 30% máximo como techo de tu ingreso para endeudarte, no asignes más. Lo otro, endeúdate en función a expectativas personales de ahorro, ¿no? Endeúdate para que tú tengas unas expectativas, ¿no? De corto y largo plazo. No te endeudes por tonterías, no te endeudes para irte de viaje, no te endeudes para comprarte el televisor de 45.000 pulgadas, no te endeudes para comprarte un auto, no seas tú, no te compres un auto, pues. No te endeudes para comprarte un auto. Sacas ese auto de la concesionaria y ya vale 30% menos, ¿ya? Lo otro, endeúdate en función a las expectativas de la economía de tu país. Cuando te endeudes, consúltale a un amigo economista. Oye, ¿cómo ves la cosa? De aquí a 3 meses, de aquí a 30 meses, de aquí a 48 meses, de aquí a
¿Cómo ves la cosa? De aquí a 3 años, 5 años, a corto y a largo plazo. Endeudate en función a las expectativas de tu país y te endeudas también en función a tu moneda. Segundo consejo, si te vas a endeudar, genera un ingreso extra. Y si ese ingreso extra te permite amortizar todo o parcialmente el capital más los intereses de tu deuda, bueno, asegúrate que si es de manera parcial, esa amortización de la deuda, primero, que sea para bajar la cuota o segundo, que sea para aumentar el plazo de la deuda. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir, así como el flujo de caja te lo permitía en la primera sugerencia, te va a permitir primero tener más efectivo en tu bolsillo, ¿ya? Te va a permitir engordar esa billetera. Y segundo, te va a permitir ahorrar, ¿no? Te va a permitir ahorrar, ¿no? Eh, y cuando amortices, puedes hacerlo a través de dos métodos. Hay dos métodos para amortizar una deuda con ese ingreso extra. El método avalancha o el método snowball o bola de nieve. En el método avalancha amortiza la deuda que tenga el interés más alto y en el método bola de nieve amortiza la deuda que tenga el menor saldo, porque además eso te va a animar y te va a hacer perder el miedo a amortizar. No importa que te quedes sin un mango en la billetera, no importa que te quedes sin un sol en la billetera, porque en 10, 15, 20 días vas a tener más soles en tu billetera que cuando estabas endeudado. Palabra de economista, palabra de Eduardo Martín del Carmen Juan Pedro Jesús Recoba Martínez Dulanto. Ese es mi nombre completo. Así de largo. Es más largo que ya saben que son estrategias, ¿no? O sea, amortizar avalancha o amortizar bola de nieve, ¿no? Es decir, amortiza interés más alto, la deuda con interés más alto, o amortiza la deuda que tenga un saldo menor. 3, negocia la tasa. No te mandes. Si te llaman del banco o recibes un correo, tiene usted una línea abierta por 52,000 soles. Puta, qué paja, me voy a poder comprar mi moto. No, no te mandes, porque puede ser que te venga esa tasa con 39,49% tasa efectiva anual, que ya sabemos que en términos reales puede ser hasta 50, ¿no? O sea que, no, tranquilo, negocia la tasa, llama y sí, ok, ya, ¿te entendés? Pero, o sea, mejórame la tasa y soy todo tuyo, ¿no? Y siempre fíjate, no te fijes en la tasa efectiva anual, fíjate en la tasa efectiva real, que incluye gastos, portes, seguros, mantenimientos, etcétera, ¿no? Que es básicamente cómo te inflan esa tasa efectiva, ¿no? Y accede a información. Tienes información en la página de la SBS, tienes tarifarios en los bancos. Bueno, los tarifarios de los bancos parecen ser física cuántica, son muy enredados. Mejor anda al mismo banco y que en plataforma te lo expliquen, ¿ok? No te fijes tanto en porque además hay un gran defecto en los tarifarios de los bancos, ¿no? Que a veces ingresas al tarifario del banco y tiene un delay, ¿no? Tiene una demora, tiene un atraso, ¿no? Entonces es mejor ir al banco, acércate a una agencia y que en la misma agencia te redirigen, ¿no? No aceptes dinero con tasas de usura, ¿no? Y una tasa de usura sabemos que está por encima del 150% mensual, ¿no? O anual, perdón, ¿no? Ya eso es una tasa de usura, ¿no? Y 40% anual ya es una tasa alta. No digo que sea de usura, pero es una tasa alta. Por debajo de 20% creo que estamos bien, ¿no? Eh, Pagar una deuda, a.k.a. gasto financiero, como decimos los economistas, debe ser prioritario, debe ser una prioridad tuya. Así como pagas el alquiler, el colegio, la hipoteca, así como pagas universidades, salud, etcétera, el pago de tu deuda, la cuota, debe ser prioridad. ¿Ok? Tienes que estar ahí en tu flujo de caja, del que hablamos al inicio, tiene que ser prioridad. Y protege, evidentemente, tu historial crediticio, ¿no? Quinto, problemas. Cuando tengas problemas de pago, da la cara, no te escondas, da la cara.
Preséntate en el banco y di, sí, yo tengo chongos, tengo problemas. Y propón opciones, ¿no? Reestructura tu deuda, compra tu deuda o accede a una compra de deuda o consolida tu deuda planificándola, ¿no? En estos dos últimos puntos es muy importante, ¿no? Buscar siempre dos cosas, ¿no? La tasa menor, la tasa menor. Por un lado, la tasa menor y por otro lado, el plazo, ¿no? Y, o, como dice acá mi Svetlana, o más del 100% en disposición de efectivo, ¿no? Claro, también más del 100% en disposición de efectivo es una tasa de usura, ¿no? Prácticamente de usura, ¿no? Gracias, Svetlana, ¿no? Gracias, Svetlana. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda, ¿no? Por favor, siempre planifiquen y sobre todo siempre edúquense financieramente, ¿no? Yo creo que es algo que arrastramos en América Latina, no solamente en el Perú, es la falta, la carencia de educación financiera. ¿Hemos avanzado? Sí, ha habido avances, hubo avances, hay avances, ¿no? La SBS ya tiene, la Superintendencia de Banca y Seguros ya tiene, un saludo a Patricia Bilstetter, ¿no? Y compañera mía de la universidad, ¿no? Que trabaja en la SBS, ¿no? Claudio Cabezas, su esposo, también un gran saludo para ellos dos. Em, la SBS ha hecho avances en términos de educación financiera, pero no es suficiente. Necesitamos mucho más, muchísimo más, sobre todo en colegios, ¿no? Colegios privados, colegios públicos. El año pasado, hace casi un año, en abril, salió una resolución vicerrectoral del Minedu dando cuenta de la obligatoriedad de la educación financiera en colegios públicos, por lo menos, incluso hasta se publicaron materiales, ¿no? Que van desde primaria hasta secundaria, pero saludo a la bandera chilena, compadre, porque hasta ahora no se ha visto eso, ¿no? Y en el sector privado educativo, en los colegios privados, tampoco existe eso, tampoco existe eso. Así que, por favor, colegios privados que me están escuchando, directores, subdirectores, jefes pedagógicos, jefes académicos que me están viendo en estos momentos, por favor, pónganse las pilas. Los chicos, las chicas que estudian en primaria, en secundaria, necesitan saber de educación financiera, necesitan saber qué cosa es una tasa de interés, necesitan saber qué cosa es el valor del dinero. No podemos seguir así. No podemos tener chicos en el colegio que llegan, ¿no? No, B-Drummer, tampoco en colegios privados. No, no, en ninguno. Doy fe de eso, doy fe. En ninguno han implementado eso. Todavía, todavía. Hay uno que ha avanzado bastante. No voy a decir su nombre, pero hay un colegio privado que ha avanzado bastante. Esperemos que siga avanzando. Es mi gran deseo que siga avanzando. Bueno, sí, creemos que es importante que haya este tipo de educación, ¿no? Porque no queremos chicos que lleguen a los 30 años endeudados, sobreendeudados, que sigan viviendo 30, 35, 40 años, que sigan viviendo en la casa de sus padres, que no tengan para una inicial de un departamento y que sigan pagando un auto, ¿no? Que prácticamente vienen pagando 3, 4 veces el valor de ese auto. No, no, no puede ser. No puede ser. Bueno, conmigo esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido cuál es la relación entre la tasa de referencia, cómo afecta a nuestro bolsillo, ¿no? Cómo podemos tener más, menos dinero en función a la tasa de referencia. Por favor, suscríbanse a mi canal. Repito, Julio Velarde ya lo dijo. Compadrito, ya saben, Eduardo, de puta madre tu canal, yo lo veo siempre. Lunes, miércoles y viernes no me pierdo tu programa, weón. Así me lo dijo Julio Velardo. Muchas gracias. No, a ti, B-Drummer, por la compañía. No, y por favor suscríbanse porque también este programa viene auspiciado nada más y nada menos que por el programa espacial de la Unión Soviética. Cuaderno de Economía es auspiciado por el programa espacial de la Unión Soviética. Nada más y nada menos.
que Valentina Tereshkova y Yuri Gagarin. Bueno, mi esposa me va a matar, ya sé que mi esposa me va a matar, pero ya, no importa. Pero ya, Cuaderno de Economía es auspiciado por el programa de cosmonáutica de la Unión Soviética. Bueno, nada, muchas gracias por escucharme, por oírme, por observarme, por verme. Será hasta la próxima semana. Hablando de la Unión Soviética, el lunes un programón. Vamos a tener un programón, un programa de puta madre, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de Rusia. ¿Cómo está? Rusia está hecho un cagadón. Rusia está hecho un cagadón. Vamos a hablar de Rusia. Wow, wow, mira, mira lo que dice acá. ¿Qué dice ahí, B-Drummer? Porque yo, ¿qué dice ahí? A ver, espérate. A ver, ¿qué cosa dice ahí? Acá mi esposa me lo va a traducir, me lo tiene que traducir mi esposa. A ver, mi esposa me lo tiene que traducir. A ver, ¿qué cosa dice ahí? Dios mío, según Google, dice. Dios mío, según Google, dice. Ya, ok. Bueno, sí, no, Rusia, así es, efectivamente. Dios mío, según Google. No, Rusia está con bastantes problemas. Claro, no es fácil. 3 años de guerra le pasan factura a cualquiera, ¿no? Entonces, eso justamente lo vamos a ver el lunes. Así que va a ser un programón, no se lo pierdan, porque eso les va a permitir a ustedes poder tener una idea de lo que está pasando y conectar esto que pasa en Rusia a propósito de la guerra con Ucrania con lo que sucede entre Irán e Israel, ¿no? Siendo Rusia aliado de Irán. Entonces, ahí como que ya la figura cambia, ¿no? Porque ya Irán se va a ver debilitado, ¿no? Irán se va a ver debilitado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pues no cuentan con un aliado que era no solamente un aliado bélico, sino un aliado científico. Porque entre nosotros, ¿quién enriqueció el uranio? ¿Ah? ¿Quién enriqueció el uranio? ¿Los etíopes? No, pe huevón, eran los rusos, pues, los rusos. ¿Ya? Por favor, por favor. Bueno, ya, no sigo porque después ya, acá el programa soviético me va a quitar el auspicio. Y evidentemente también el don Julio Velarde, ¿no? Don Julio Velarde. Ya saben, ahorren, salgan de deudas, por favor. No, gracias a ti, Drummer. Buen fin de semana para todos ustedes. Ahorren, ya saben, el bolsillo tiene que engordar. ¿Por qué? Porque se nos vienen, y hablando de engordar, un saludo a Julio Velarde. No, mentira. Se nos vienen meses duros, ¿no? Recuerden, es año electoral. Buen fin de semana para ti, Drummer. Gracias también. Año electoral, así que no es fácil. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Les mando un beso, les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta la siguiente. Somos Cuaderno de Economía. Cuaderno de Economía. Nos vemos, cuídense. Arrivederci, chau.